5. Esto que acabaste de ver es un reactor nuclear. Ahora imagina algo más poderoso y más impresionante que eso. Imagina por un momento que pudieras sostener una estrella en tus manos, no una estrella lejana, brillando en el cielo nocturno, sino algo tangible, algo creado por el ingenio humano. Suena a ciencia ficción, a una fantasía sacada de las páginas de una novela de Isaac Asimov o de Arthur C. Clarke. Pero lo que te voy a contar hoy no es ficción, es real. Tan real como el dispositivo que estás usando para verme en este preciso instante. En las profundidades de un laboratorio en Hefei, China, un grupo de científicos ha logrado lo que durante décadas se consideró imposible. Han creado su propia versión de un sol. No es una estrella en el sentido tradicional, por supuesto, pero su poder y su potencial son tan asombrosos que bien podría serlo. Este es el reactor de fusión nuclear conocido como IST, un nombre que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que esconde una tecnología tan avanzada que desafía todo lo que creíamos saber sobre energía. Hoy vamos a adentrarnos en los secretos de este sol artificial. Vamos a explorar cómo funciona, por qué es tan revolucionario y qué significa para el futuro de la humanidad, pero también vamos a hablar de los riesgos, de las dudas que aún persisten y de las preguntas que nadie ha podido responder del todo. Porque cuando jugamos con las fuerzas que alimentan a las estrellas, las consecuencias pueden ser tan impredecibles como fascinantes. El IST, cuyo nombre completo es Experimental Advanced Superconducting Tokamak, es un reactor de fusión nuclear, pero no es un reactor cualquiera. Es una máquina diseñada para replicar en una escala mucho más pequeña las mismas reacciones que ocurren en el corazón del Sol. Y cuando digo replicar, no me refiero a una imitación simplificada. Hablo de un proceso que alcanza temperaturas que superan, en algunos casos, las del propio Sol. Para entender cómo funciona, primero debemos hablar de la fusión nuclear. A diferencia de la fisión, que es el proceso utilizado en las centrales nucleares tradicionales y que implica dividir átomos pesados para liberar energía, la fusión consiste en unir átomos ligeros, como el hidrógeno, para formar helio. Este proceso libera una cantidad colosal de energía, pero requiere condiciones extremas, tan extremas que hasta hace poco solo se daban de forma natural en el interior de las estrellas. El IST logra estas condiciones utilizando campos magnéticos increíblemente potentes para contener plasma, un estado de la materia similar a un gas, pero tan caliente que los electrones se separan de los núcleos atómicos. Este plasma no puede tocar las paredes del reactor porque si lo hiciera las derretiría al instante. Por eso los científicos utilizan imanes superconductores que generan campos magnéticos tan intensos que mantienen el plasma flotando en el centro del reactor sin contacto físico con nada. Pero aquí viene lo más impresionante: mientras que el núcleo del Sol alcanza temperaturas de alrededor de 15 millones de grados Celsius, el IST ha logrado superar los 150 millones de grados, es decir, 10 veces más caliente que el Sol. Y lo ha hecho no una, sino varias veces, batiendo récords que parecían imposibles hace solo unas décadas. El IST no es solo un experimento científico, es una máquina que ha reescrito los libros de física una y otra vez. En el año 2022, el reactor logró mantener una temperatura de 70 millones de grados durante 17 minutos, un récord mundial que dejó boquiabiertos a los científicos de todo el planeta. Pero eso no fue más que el principio. En 2023, el IST superó su propia marca al operar en modo de alto confinamiento durante 403 segundos. Un avance crucial, porque demostró que no solo se podían alcanzar temperaturas extremas, sino mantenerlas de manera estable.
y en 2025 el reactor volvió a sorprender al mundo al funcionar de manera continua durante 1070 segundos, acercándose cada vez más a la meta de horas de operación ininterrumpida. Pero el IST no está solo en esta carrera. Ha logrado cosas aún más impresionantes. Alcanzó una temperatura de 160 millones de grados en su núcleo, utilizando tecnologías que no existen en ningún otro lugar del mundo. Entre ellas, girotones de microondas capaces de emitir el equivalente al calor de 70.000 hornos industriales funcionando al mismo tiempo. La pregunta que todos se hacen es clara: ¿cuándo lograrán que la fusión nuclear genere más energía de la que consume? Porque ese es el santo grial de esta tecnología. El momento en el que la humanidad podría decir, por primera vez en la historia, que ha dominado el poder de las estrellas. Si el sol artificial de China logra su objetivo, las implicaciones serían difíciles de exagerar. La fusión nuclear promete ser la fuente de energía definitiva, limpia, inagotable y segura. Limpia porque, a diferencia de los combustibles fósiles, no produce gases de efecto invernadero. A diferencia de la fisión nuclear tradicional, no genera residuos radiactivos peligrosos que deban almacenarse durante miles de años. Inagotable porque su combustible principal, el deuterio, puede extraerse del agua de mar. Un solo litro de agua contiene suficiente deuterio para producir la energía equivalente a 300 litros de gasolina. Y el tritio, aunque más escaso, puede generarse dentro del propio reactor. Segura porque, a diferencia de lo que ocurre en las centrales nucleares actuales, un reactor de fusión no puede sufrir un meltdown. Si algo sale mal, el plasma simplemente se enfría y la reacción se detiene. No hay riesgo de explosiones ni de fugas radiactivas masivas. China no es el único país que busca esta tecnología. El proyecto ITER, un reactor internacional ubicado en Francia, es otro de los grandes competidores en esta carrera. Pero China ha tomado la delantera en muchos aspectos, controlando ya el 40% de las patentes mundiales relacionadas con la fusión nuclear. Pero no todo es optimismo. Algunos científicos advierten que la fusión nuclear podría no ser la solución mágica que muchos esperan. Un profesor físico nuclear crítico con estos proyectos señala que la fusión no es una reacción en cadena como la fisión. Requiere un suministro constante de energía para mantenerse activa. Y aunque no produce residuos radiactivos tan peligrosos como los de la fisión, sí genera neutrones de alta energía que pueden activar los materiales del reactor, volviéndolos radiactivos durante décadas. Además, está el problema del costo. El IST ha requerido inversiones de más de $1 billón, y aunque el precio bajaría si la tecnología se comercializa, sigue siendo una incógnita si será lo suficientemente económico como para reemplazar a las energías renovables como la solar o la eólica. Y luego está el tema geopolítico. ¿Qué pasará si un solo país, en este caso China, controla la tecnología que podría resolver la crisis energética mundial? ¿Será compartida o se convertirá en un arma estratégica? ¿Un futuro brillante o una estrella fugaz? Estamos ante un momento histórico. Por primera vez, la humanidad está al borde de dominar el mismo proceso que alimenta a las estrellas. El sol artificial de China no es solo un logro científico, es un faro de esperanza en un mundo que lucha contra el cambio climático, la escasez energética y la contaminación. Pero también es un recordatorio de que con gran poder viene gran responsabilidad. ¿Será la fusión nuclear la solución definitiva a nuestros problemas energéticos o será otra promesa incumplida, como tantas otras en la historia de la ciencia? La respuesta aún está escrita en el plasma supercaliente de estos reactores. Lo que sí sabemos es que el camino hacia las estrellas comienza aquí en la Tierra, en laboratorios como el de EFEI. Y mientras los científicos continúan su trabajo, nosotros nos quedamos con una pregunta fascinante. ¿Qué hará la humanidad cuando tenga acceso a energía ilimitada y limpia? ¿La usaremos para construir un futuro mejor o repetiremos los errores del pasado? Esa respuesta, queridos espectadores, no depende de los reactores, depende de nosotros.
Antes de despedirme, quiero dejarles una pregunta para reflexionar. Si tuvieran la oportunidad de encender este sol artificial hoy mismo, sabiendo todo lo que hemos hablado, ¿lo harían? ¿O creen que deberíamos esperar, investigar más, entender mejor los riesgos antes de dar ese paso? Los leo en los comentarios. Y si les gustó este viaje al corazón de la energía estelar, no olviden suscribirse para más contenido como este. Porque el futuro no se espera, se construye. Y juntos podemos entenderlo antes de que llegue. Hasta la próxima, curiosos del universo.